Buenos días a todos. Ahí están despiertos, porque a la mañana es más difícil. Bueno, gracias a Yara México por la invitación. Para mí es un honor y un gusto acompañarlos, fruto de mi trabajo los últimos años. Me ha tocado trabajar en México y tienen parte de mi corazoncito y de mi pasión de la agricultura aquí. La intención de esta plática es, como la intención de todo el día, darle a ustedes herramientas para que puedan tomar mejores decisiones para tener un mejor cultivo de maíz. Esto funciona mal porque estoy lejos, así que puede ser que tengamos algunos detalles técnicos. Bien, la producción de maíz, según el USDA, va a ser de 1.040 millones de toneladas. Eso quiere decir que vamos a tener la producción más alta de maíz de la historia de la producción, que va a haber 185 millones de hectáreas sembradas con este cultivo, que va a haber más de 100 productores que van a estar, más de 100 países que van a tener productores cosechando maíz. Maíz, un cultivo base en la dieta de Asia, de África y de toda América Latina. Y si hablamos de producción, la producción en los últimos 15 años creció un 70%, ¿sí? Todos los continentes crecieron su productividad. La productividad creció por aumento de los rendimientos, por el uso de tecnología, por el mejor manejo y también por el aumento de superficie cultivada. El aumento de la superficie cultivada cada vez puede ser menor porque nos vamos quedando sin tierras cultivables. Por lo tanto, para seguir con este incremento en la productividad y en la producción de alimentos, como decía Rodrigo al principio en la inauguración del seminario, es necesario que tengamos un mejor manejo aún del cultivo para tener mejores rendimientos. Hablando específicamente de países productores, América en su conjunto produce la mitad del maíz que se produce en el mundo. Estados Unidos tiene gran parte de esa producción y esto es un promedio de los últimos 10 años. El año pasado y el anterior cambian un poco los últimos dos países, pero en términos generales Estados Unidos va como principal país productor, China, Brasil como tercer país productor y México y Argentina, que nos peleamos entre el tercer y cuarto puesto, y Ucrania, que empieza a producir cada vez más. Y si hablamos de maíz, tenemos distintos tipos de destinos de esa producción de maíz. Podemos producir maíz para... ¿Esto me ayudas, por favor, a pasarlo vos un poco más? Porque si no vamos a perder tiempo. Hasta ahí, gracias. Podemos producir maíz para meterlo en un camión y mandarlo al puerto o a un silo. Podemos producir maíz para convertirlo en energía, ya sea biogás o etanol. La producción de alimentos, de ganado, de pollos y de cerdos. La conversión de ese maíz, porque al final la planta de maíz termina siendo una fábrica de comida, ¿no? que capta energía del sol y produce comida para una vaca, para que produzca leche o que produzca carne. Y por supuesto, y no menos importante, sobre todo aquí en México, el maíz para consumo humano. Las tortillas, popcorns o el milo brasilero. También existe la producción de semilla, aunque en niveles de superficie y de producción es mucho menor. Y nosotros desde Yara, con la intención, nuestra misión es, como decía Rodrigo, responsablemente alimentar el planeta. ¿Y cómo? Bueno, a través del correcto uso de tecnologías en nutrición de cultivos, logramos elevar la productividad de los cultivos y por lo tanto generar más alimentos. Yara está presente en 60 países con unidades como las que tenemos aquí en México. Damos de comer a 240 millones de personas con los fertilizantes que producimos y que vendemos alrededor del mundo. Y somos 13.000 empleados. De esos 13.000 empleados, gran parte de ellos se dedican a trabajar en el cultivo de maíz, de trigo, de café y de pasturas.
En el caso específico de maíz, el reto está en poder alcanzar o producir una mayor cantidad de alimentos y de encontrar la manera de producir mayor cantidad de energía con fuentes renovables, ¿no? Y ahí entra el conflicto entre la alimentación y la producción de energía, para lo cual estamos trabajando en los distintos países con organismos internacionales, con organismos de investigación, con universidades, las unidades locales de Yara, para justamente alcanzar, con semilleros, con empresas de agroquímicos, para alcanzar esto que es aumentar la productividad final del productor, ¿no? Hasta ahora, y en términos macroglobales, los productores que trabajan con las soluciones de Yara tienen un aumento de un 20% de rendimiento en promedio, ¿no? Y eso a nosotros nos complace y nos incita a seguir trabajando y a seguir creciendo en conjunto. Y si hablamos del comercio mundial de maíz, los países que están en verde son los países que tienen un saldo positivo exportable y son países que exportan, y los países en rojo son los países que importan, que necesitan comprar maíz. En el caso específico de Estados Unidos dedica su producción a etanol y a la producción de ganado, y es el principal exportador mundial de maíz. El segundo es Brasil, en un tercer lugar está Argentina, y Ucrania también aparece dentro del juego de los exportadores mundiales. En el caso de las importaciones, la Unión Europea es lejos la principal importador de este cereal, México y algunos países de África y Centroamérica. Los distintos tipos de producción los distintos países tienen, si esto me permite dinamizarlo. Bien, en Estados Unidos la producción va a ser para alimentos de ganado y para energía. En Argentina la producción va al puerto, tenemos una parte, un 20%, 30%, que se dedica a la producción de ganado, pero más que nada va al saldo exportable. En la Unión Europea, los países de la Unión Europea le dan el maíz a las vacas o lo usan para hacer biogás, y los países africanos y todo Centroamérica lo utilizan como base de su dieta. Y cuando hablamos de factores que determinan la producción de maíz, hay 3 factores técnicos que determinan el 20, 40, 60, 70, 80% de la producción de maíz. Uno es la elección del híbrido, o la reconversión a híbridos, depende de dónde estemos hablando, ¿sí? La selección del correcto híbrido para ponerlo en el ambiente que tengo, en mi tierra. La segunda es el nitrógeno, y acá le pongo una sonrisa porque sí, porque desde Yara creo que tenemos la mejor, por lo menos trabajamos en tener la mejor solución para que este factor tan importante en el cultivo de maíz esté bien manejado. Y en base a esto va a hablar después mis compañeros de Yara México más en detalle. Y el tema del clima. El clima no lo podemos manejar, pero sí podemos tomar ciertas decisiones que nos permiten estar preparados para poder afrontar las condiciones climáticas. Luego, la tendencia global de precios, que si bien Chicago es el formador de precios y todos los países siguen esa tendencia de precios, cuando empezás a ver los distintos países, lo que pasa es que empiezan los subsidios o no, o las retenciones, o la demanda interna que hace que el precio suba, que el precio baja. Entonces, hay una tendencia global de precio, pero cada país tiene su propio manejo de precio, ¿no? Y por último, el principal factor, el productor, ¿sí? Cómo el productor toma toda esta información, genera un diagnóstico y toma decisiones. En cuanto a rendimientos, en tema global,
si bien, ¿se acuerdan que les decía al principio que la producción subió un 70% por aumento de superficie, pero también por aumento de rendimiento? El rendimiento promedio fue de 4,3 a casi 6 en los últimos 15 años. Estados Unidos y la Unión Europea siempre mantuvieron el liderazgo en rendimientos. Brasil, Latinoamérica, siempre anduvieron alrededor de la media global, y África como continente realmente tiene serios problemas estructurales para poder aumentar la productividad, y se demuestra a través de los años. En Estados Unidos tenemos, para mencionar un poco los principales jugadores del partido, perdón, soy un poco argentina, a veces cuando hablo ya me voy al fútbol, del partido de maíz. En Estados Unidos siembra 38 millones de hectáreas. Eso es lo mismo que todo África, o es lo mismo que toda América junto, de todo el resto de América. Se está permitido el uso de biotecnología, de organismos resistentes a herbicidas, a insecticidas. El 40% de lo que producen va para el consumo animal, el otro 30% para el etanol. Y en Chicago es donde se forma el precio de esta tendencia global que hablábamos recién. Gracias. En la Unión Europea se siembran aproximadamente 15 millones de hectáreas de maíz. Destaco estos 4 países, bueno, en estas 4 cajas, estos países: Ucrania como una de las principales y Alemania como de mayor superficie de producción. Ucrania con un saldo exportable, Alemania gran cantidad de lo que produce se lo da, casi prácticamente todo es maíz verde o maíz de silo o maíz de grano para consumo animal. Francia e Italia son los 2 países que tienen mayor rendimiento por hectárea. ¿Sí? Francia tiene en promedio 9 toneladas por hectárea. Es el país que más rendimiento tiene de maíz por hectárea en el mundo. Y España, porque España es el único país de toda la Unión Europea que tiene autorizado el uso de organismos genéticamente modificados. Se está hablando algo en Polonia, pero todavía no está definido, y yo, personalmente, no creo que lo autoricen en el resto de los países. En la mayoría de los países se hace labranza convencional, se fertiliza con el estiércol animal. Entonces, a lo que uno está acostumbrado, o por ahí de trabajar acá o en Argentina, de cuantificar cuánto el cultivo va a tomar y cuánto le aporta con fertilizantes, ellos también aportan estiércol animal. Eso les provoca que tengan grandes contaminaciones subterráneas de napas, porque no todo lo que aplican lo termina tomando el cultivo. Entonces hay legislaciones, momentos vedados para aplicación y montos específicos. Tienen mucho consumo animal, ya sea en grano o en maíz para silo. Y lo que me ha llamado la atención de haber visitado algunos de estos países es el biogás, ¿no? Plantas de biogás en el medio de la zona maicera, con contratos a largo plazo, con un precio fijo. Los contratos viejos tienen mejor precio que los que están haciendo ahora, digamos que consumen todo ese material de esa producción de maíz. Italia está teniendo muchos problemas estoy tratando de acordarme el nombre y no me acuerdo ahora, de hongos en la producción. Entonces no pueden dar esa producción a los animales por una cuestión de aflatoxinas. Ahí está. Muchos problemas de aflatoxina, entonces están empezando a decrecer las superficies de maíz, sobre todo en Italia. El precio no les da a los productores, el elevadísimo costo que tienen para producir el maíz con todos estos problemas hace que muchos productores estén saliendo del sistema y que la producción esté decreciendo, y que Europa cada vez necesite que importar más maíz para suplantar el alimento de su ganado. En el caso de Brasil, puse estas 2 fotos porque me parecen muy paradójicas. Son 16 millones de hectáreas. Si les toca ir a Brasil y van a esta parte y van en enero, todo es soya, todo. Donde vayan en el jardín del hotel hay soya, todo. Y lo que está pasando en Brasil es que, lo que está pasando es que está creciendo mucho, hay 2 maíces, lo que llaman zafra y lo que llaman safriña.
La zafra es el maíz común, es el maíz que se siembra, bueno, en el hemisferio sur en octubre, noviembre, y tiene un ciclo más largo. Se hace en estos estados de más acá abajo, pero la rentabilidad del productor es normal, lo tienen que hacer porque el 90% de Brasil tiene biotecnología, siembra directa, y si no hacen rotaciones tienen problemas en la producción, entonces el cultivo de maíz lo tienen que hacer, pero encuentran que haciendo un maíz de ciclo más corto, luego del ciclo de la soja, meten 2 cultivos en un mismo ciclo y tienen en total una mejor rentabilidad de ese ciclo agrícola. Esto comenzó hace unos años y el crecimiento del área de maíz safrinha, que es este maíz corto, que de hecho yo estuve en enero en Brasil y era todo soja, todavía no había nada, yo trabajo con maíz, no, ni una hectárea de maíz había. Levantan la soja y como levantan la soja, atrás viene la sembradora y siembra maíz. Esto pasa en el norte, en el Mato Grosso, que es donde tienen productores realmente muy grandes que meten maquinaria, cosechan y siembran. Para eso Yara está desarrollando tecnologías para que ese maíz safrinha tenga una fertilización posterior. En vez de la fertilización inicial a la base, que sería lo adecuado para un cultivo de maíz, como la logística no les da, porque tienen 2 días que se atrasen en la siembra del maíz, es un montón, porque tienen un ciclo más corto. Estamos desarrollando tecnologías para que puedan refertilizar cuando el cultivo ya está implantado y ese cultivo toma parte del fósforo que tenía la soja antecesora. Bueno, en eso andamos trabajando, encontrando la mejor alternativa. Esto es un poco más al sur, en Paraná, donde ciertos productores todavía trabajan el suelo, pero también siembran soja y atrás una safrinha con maíz. Eso hace que Brasil, que es el segundo productor mundial de soja y tercer productor mundial de maíz, esté aumentando la producción de los 2 cultivos. ¿Por qué? Porque mete 2 ciclos en un mismo año. Bueno, Embrapa y Rede Fer Brasil son 2 instituciones que pueden consultar, que son instituciones que son ajenas a Yara, con las cuales nosotros trabajamos, que tienen muy buena información en este tipo de tecnologías. Lo que pasa es que siempre el productor agropecuario es muy innovador. Entonces empezaron a hacer esto y vamos todos atrás tratando de encontrar la mejor, no sé, las empresas semilleras, los ciclos más cortos. Empezás a ver plantas que contienen un porte más distinto, más flaquitas, y que uno las mira y dice, esto no va a rendir nada, y son rendidoras. Entonces se está generando un nuevo conocimiento muy interesante y de mucho crecimiento para Brasil. Gracias. Argentina tuvo hasta hace 2 años un gobierno, hasta hace 2 años tuvo un cambio de gobierno. Con el anterior gobierno tenía un 20% de retenciones al cultivo de maíz. Eso quería decir que los camiones, del camión que vos mandabas al puerto, el 20% se lo quedaba el gobierno y con el otro 80% pagabas impuestos a las ganancias, impuestos brutos, los costos, etcétera, y la rentabilidad del maíz era muy baja. Entonces la de superficie decreció muchísimo, dicen que llegó a 2 millones, es un dato que nadie tiene certero. El maíz valía 900 pesos por tonelada, hoy vale 2.500, y es un precio bueno. Todo en Argentina es con siembra directa, con organismos genéticamente modificados. Eso lleva a que el productor tenga que a fuerza hacer rotaciones, porque si no rompe el ecosistema donde está produciendo. En esta zona verde es donde se produce el maíz y la soja. Acá se produce más trigo, pero también hay algo de trigo acá, pero no mucho. La mayor concentración de maíz está en esta zona, y algo que es importante también destacar es que el productor de maíz está cambiando a hacer maíces tardíos. En vez de ir atrás de una soja, a nosotros no nos da el clima ni el agua para hacer 2 cultivos al revés. Hacemos maíz y soja de segunda, pero es una soja chiquita que no tiene mucho rendimiento. Pero lo que están haciendo es correr el maíz. En vez de sembrarlo en octubre, lo están sembrando en enero. Y eso cambia absolutamente todos los paradigmas de producción, porque nosotros sembrábamos con temperaturas frías, con agua en el suelo, tenías un ciclo largo de cultivo, y ahora sembrando en enero siembran, en enero es verano, siembran con muchísimo calor,
no siempre con la mejor cantidad de agua. La velocidad de crecimiento de esos maíces, que encima son ciclos más cortos, es muy alta, entonces hace que el productor tenga que repensar su estrategia de fertilización, de siembra y de manejo. De vuelta, creciendo mucho y sobre todo en esta zona, ese maíz tardío, que en un principio era como un maíz marginal, porque, bueno, hice un maíz tardío. No, hoy en día está cobrando mucho protagonismo y no tiene bajos rendimientos. Está teniendo buenos rendimientos, entonces es una de las opciones. INTA, Presidia y CREA son tres instituciones donde también pueden consultar si quieren sobre APRESID, fue una de las pioneras en lo que es siembra directa y en el manejo de esta tecnología que va de la mano con la biotecnología. Y, ya me acordé. Lo que estamos haciendo es, en cada uno de estos lugares principales, trabajando con instituciones para ver cuál es realmente el potencial, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, ¿me ayudas uno más? Mira, esta foto, ahora hay un video que se los quiero mostrar sobre todo para que vean cómo es la producción. Esto es soja, pero así se siembra. Esto es un rastrojo de trigo, esto es un maíz, y esto es soja, esto es un campo de Monsanto que estamos trabajando en una tecnología para semillas. Y a ese nivel de ambiente se trabaja. ¿Me pasas una más? A medida que fuimos avanzando en el conocimiento de los establecimientos de AGD, empezamos a incorporar productos de mayor calidad para tratar de eficientizar en la fertilización. Es por eso que empezamos a utilizar productos como el nitro doble, por la alta eficiencia en la utilización del nitrógeno y por la baja pérdida de volatilización que tienen ellos. Y ese fue el primer gran paso cualitativo que tuvimos en estos sistemas. Las mezclas químicas que tienen los productos hace que podamos tener una disponibilidad homogénea en todo el lote. Estamos en presencia de un cultivo de maíz sembrado sobre un antecesor trigo, es un gran ejemplo de sustentabilidad en el sistema productivo. Las deficiencias de zinc en maíz las detectamos principalmente en los maíces sembrados de primera en septiembre, por la baja disponibilidad que hay en ese momento, por las bajas temperaturas. Sin duda también hacemos una base de arranque con nitrocomplex, usamos una dosis de sulfán también en la primera etapa del cultivo. Confiamos en la calidad de los componentes de una mezcla química como el nitrocomplex y es la base de nuestra fuente fosforada en el arranque de los maíces. Cuando comenzamos a utilizar fertilizantes en la producción de soja, Sausor es uno de los excelentes mezclas químicas con las que cuenta el mercado, que es de alta calidad. Bueno, si no se entendía mucho, era un argentino que es cordobés. Entonces el cordobés habla todo así y el sonido hace eco. Ese es Unagro es una gran empresa que siembra muchas hectáreas en Argentina y ellos utilizan la solución de Yara y productos bastante parecidos a lo que usan ustedes acá. Me interesaba también que vieran el sistema, vieron la cantidad de rastrojo, todo eso queda en el campo, nadie se lo lleva y eso es un problema a veces para manejar el rastrojo después, pero aporta mucho materia orgánica y la verdad que han tenido muy buenos resultados con el uso de la siembra directa. Otra cosa que estamos trabajando también en Argentina, que pasa acá, que pasa en Italia, que pasa en Brasil, es determinando los potenciales. Recién decía Andrés, estamos sembrando una semilla que tiene un altísimo potencial y después no le damos de comer.
o le damos poca gasolina. Bueno, se están generando distintas curvas de calibración de respuesta de nitrógeno, esto es con urea, y esto es con Yarabela nitrodoble, que es el Nitromac que usan ustedes acá. Fíjense que si vamos a mismos kilos de nitrógeno aplicado, el maíz todavía tiene 1 tonelada más de rendimiento que lo que podría llegar con urea. Con urea uno le aplica y llega un momento que la planta no responde más. Con Nitromac también, con Yarabela, pero ese momento llega después. Entonces, el productor agropecuario puede tener más kilos de maíz en su producción. El último, ahí está, el último de los lugares es África. Todo lo que les dije de Argentina, bueno, imagínense todo al revés, es África. En África las superficies son extremadamente chicas, es muy contrastante, hay grandes productores con mucha tecnología y hay productores, lo que se llama smallholders o pequeños productores de patio, de traspatio, productores de media hectárea, que hacen que a nivel continente o a nivel países sea muy difícil llegar con tecnología y que esos productores puedan aumentar la tonelada de rendimiento que tienen. En ese sentido, por ejemplo, en Tanzania son 5 millones de hectáreas de maíz, el 80% son pequeños productores. Todo tiene que ver con el autoconsumo, hacen una pasta, también es maíz blanco como acá, y que eso es diferente, en todo el resto de los países es amarillo, en África y acá es el maíz blanco. Ellos hacen una pasta muy típica que es como una polenta, ¿no? ¿Se conocen la polenta? Tampoco. Es como un puré blanco de maíz, riquísimo. Si algún día se los... Buenísimo. Bueno, eso, dieta base para África. Esto es un ensayo que tiene Yara con un centro de investigación para lograr demostrar que con el uso de tecnología, con un poco de fertilización, el productor puede subir de 1 tonelada a 2, 2,5. Y eso tiene un impacto enorme en las condiciones de vida del agricultor, ¿no? Que puede construir su casa, que puede mandar a sus hijos al colegio. Eso es un trabajo que no se puede solo desde una compañía, se hace en conjunto con organismos ONGs, con los gobiernos, con otras empresas, para aumentar la productividad. Una para atrás, por favor. Y esto me pareció muy contrastante. Esto es en un campo de un productor de punta y tecnológico que hace maíces de silo en arena, literal. Bueno, no sé si se ve, era arena, y tienen altísimas productividades en eso, con uso de tecnología, riego, fertilización, etcétera, híbridos. Y por otro lado está el contraste de los pequeños productores que están tratando de levantar 1 o 2 toneladas. Sin duda África y la revolución en África es un desafío para ese continente. Este año van a tener muchos problemas con la oruga militar porque no tienen videotecnología, no van a tener ningún tipo de resistencia y el control integrado de plagas es muy difícil porque son tantos que es muy difícil, entonces eso va a ser un tema. Y, por ejemplo, en esto de tratar de alcanzar, de adaptar la solución al agricultor, diseño de cosas como estas, donde el productor, como siembra a mano, las superficies son muy chicas y siembra a mano, la idea es que siembra fertilice una profundidad de 1 mano, tape, ponga una cajita de cerillos y ponga la semilla y tape. Y estamos en vías de desarrollo, si Dios quiere, de ciertas tecnologías que hacen que el productor con algo muy fácil, con una carta de colores, etcétera, pueda ver si tiene que aplicar o no fertilizante posterior nitrogenado. Eso está, de hecho, acá está desarrollado el Entester. Lo que pasa es que en el cultivo de maíz la aplicación debe ser, ese método diagnóstico es en 7, 8 hojas, y para un productor por ahí mexicano es más difícil entrar con una maquinaria porque rompe todo, pero estos productores que siembran a mano pueden esperar, y fertilizan a mano, pueden esperar hasta que tienen 8 hojas y determinar si invierten o no en fertilizante nitrogenado. Entonces, en ese trabajo que es muy interesante, se encuentra Yara trabajando en África. Y por último, y no menos importante, lo dejé en blanco porque México, como segundo importador de maíz y como sexto productor, CIMIT, INIFAP, instituciones de referencia sin duda importantes para que ustedes tengan en cuenta
al momento de tomar decisiones. Sin duda el maíz es un tema de seguridad alimentaria, la reconversión a híbridos un gran desafío, sobre todo para el sur del país. Me parece que no es un año extremadamente malo, por lo que tengo entendido los precios no están tan mal, y creo que, bueno, hoy va a venir más tarde, van a hablar un poco más de México, así que voy a tratar de no meterme demasiado en esto. Por último, ¿me ayudas con el video? Esto es un video que no tiene nada que ver de Yara, pero me parece maravilloso para saber cómo desde el lugar de la producción podemos tener, sí, por favor, podemos tener un impacto positivo en el menor calentamiento global. Bien, me parece que cada uno desde su lugar, desde su parte, puede colaborar con uno mismo, porque conservando su suelo siempre van a tener una caja de nutrientes, una caja de agua y una fuente de energía para que crezcan sus cultivos. Y también están contribuyendo con su pequeño grano de arena a esto, que realmente es un gran desafío global y que tiene que ver con el calentamiento global, que ya lo vemos con el corrimiento de lluvias y con las grandes o sequías o inundaciones, etcétera. El uso inteligente de nutrientes, la labranza mínima y aumentar el contenido de materia orgánica, creo que de parte del productor son tres cosas fáciles de hacer y que aportan demasiada, algo bastante importante para contribuir. Desde parte de Yara, por parte de Yara, todas las plantas de producción de fertilizantes de Yara son las que emiten menor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos por debajo del medio europeo, que ya es el más bajo. Cuando ustedes aplican un fertilizante de Yara, ese fertilizante va a la planta y no va ni a la atmósfera ni al... Bueno, en términos generales, no va ni a la atmósfera ni a las napas. Entonces, fertilizan el cultivo y no generan... Por lo tanto, generan menos impacto ambiental y creo que es algo que, si bien por ahí, tanto en el cultivo de maíz, hoy en día, sí, nadie me paga, etcétera, me entiendo que la conservación de nuestros propios suelos es muy importante.
Finalmente, temporada para los granos 2016. Si hablamos de trigo, el trigo, si bien no tuvo muy buenos precios, está todo sembrado, va bien, no hay grandes exabruptos en la producción. Europa y China y India, que son los principales productores, están sembrando y van bien. Si hablamos del cultivo de maíz, todavía no empezó el partido, empezará el próximo mes. El viernes 31 el USDA manda otra vez su nuevo informe. Brasil está teniendo, ven que está un poco celeste acá. Brasil está teniendo muy buena agua, está sembrando muy bien safrinha, que es este maíz secundario, así que todo indica que vamos a llegar a cumplir esta gran producción pronosticada para este año que viene. En cuanto a soja, si bien viene bajando un poco el precio, hay una mega cosecha brasilera, que es el segundo exportador. Importante por ahí no para México, pero sí importante para un productor argentino que hace, si la diferencia entre la soja y el maíz es muy alta, se va con la soja y si no se queda con el maíz. En trigo hubo un poquito de mejoras en el precio, pero todavía está bastante feo. El viernes 31, el último informe de USDA. En maíz, el escenario es una oferta, por lo menos hasta hoy, no quiero hacer futurología, solamente datos que recolecto de organismos que saben. Escenario de oferta delgada, las lluvias en Estados Unidos parece que están bien, por lo tanto no deberían tener ningún tipo de problemas, y en Brasil también, por lo tanto mi recomendación o mi comentario personal tiene que ver con... ¿Me ayudas uno más? Uno más. Acuérdense de esto. En un escenario como el de hoy, que el cultivo tiene un buen año anterior, que el cultivo tiene un precio razonable, si pueden tomar cierta cobertura de alguna parte de su producción, háganlo. No necesariamente tienen que atar toda su producción a una cobertura o a un contrato, pero sí sería interesante para que se aseguren una parte de su producción. Elijan un buen híbrido, fertilícenlo bien. Acá todo el día la gente les va a contar cómo se fertiliza bien. En cuanto al clima, el manejo del agua, el manejo del suelo, el manejo de fuentes de nitrógeno que necesiten menos requerimientos de agua o que aprovechen mejor el agua. Bueno, la oferta delgada y holgada, no delgada. Y esto de que el productor, en vez de pensar en barato, 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 los invito a pensar un poco más en eficiente, eficiente, eficiente. Creo que es un año para ser eficientes, ¿no? Donde las condiciones están dadas para tener un buen maíz, un buen rendimiento y alcanzar buenos negocios. Así que de mi parte es todo. Muchas gracias.